Dios les bendiga, hermano. Amén. Mientras conducía para acá, pasamos por la plaza pública de Isabela y había mucha gente ahí con muchas ramitas, palmeras, rememorando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Algunas personas en distintas iglesias están rememorando esa instancia que nos narra la palabra. Pero no es solamente uno tener las ramitas y cargar con ellas, es recordar lo que significa, ¿verdad? Ese momento histórico para la iglesia. Hoy estaremos hablando en la palabra un poco antes de esa fecha, ¿verdad? Todavía estamos en el libro de Juan. Este es el séptimo estudio, la séptima sesión en el tema Todas las señales apuntan a Jesús. Estaremos considerando el capítulo número 11, una porción del capítulo número 11, porque el capítulo 11 pues, se divide en distintas partes y necesitaríamos mucho más tiempo para poder considerarlo como un todo. Hasta ahora hemos visto distintas señales de nuestro Señor. Amén. Si le preguntaran, según la narración de Juan, ¿cuál fue la primera señal de nuestro Señor Jesucristo? Cambiando el agua en vino. En ese momento estuvimos hablando sobre la señal de su gloria. Y más adelante vimos la señal de su gracia. Vimos una sanidad que realizaría nuestro Señor Jesucristo. Y luego vimos la señal de su autoridad. Sobre cómo el Señor puede obrar sobre las cosas, no solamente de manera presente, obviamente siempre está presente, pero lo que para nosotros sería una distancia física. Luego vimos nosotros la señal de su provisión, y esto lo debemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Te bendiga. Dios de provisión. ¿A usted le falta algo? Siempre falta algo. Pero allá mi suegra me hace que no, y estoy completamente de acuerdo con ella. A veces nosotros pensamos que nos falta algo, pero si tenemos a nuestro Señor Jesucristo no nos falta nada. Amén. Y aunque haya una escasez física, usted sabe que Dios siempre puede suplir a su necesidad. Cuando no lo tenemos, es bien probable que no nos hace falta. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos más en lo que queremos y no en lo que necesitamos. Eso es bien importante, ¿verdad? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre querer y necesitar? Y ustedes se ríen, ¿verdad? Una pregunta que parece tan y tan sencilla. Sin embargo, es algo en lo que debemos meditar, ¿verdad? Amén. Y eso es algo que yo a la juventud estoy constantemente tratando de mostrarles, enseñarles. No es que usted necesita el celular último modelo, es que usted lo quiere. Y si usted se pone a pensar en por qué usted lo quiere, muchas veces las razones son superfluas. Hermano Héctor. El querer es como un egoísmo. Correcto. Podemos llenarnos de cosas. Exacto. Materiales. ¿Verdad? Es algo tan y tan infantil. Infantil en el sentido de que así éramos cuando muchachos, ¿verdad? La ley del embudo. Dame. Mío. Hermana Nilda. Exacto. Pero dale gracias a Dios que el Señor que toda la noche le suelta, que tiene salud y tiene trabajo. Seguro, y el día que no tiene trabajo, no se queja de que no tiene trabajo. O sea, muy sencillo, no es sencillo. Eso es así. Dale gracias a Dios que tiene trabajo. Pues, si pensamos que nos falta algo, estemos nosotros conscientes de que Dios quiere proveer para nuestra necesidad. Amén. Y el momento en el que nosotros queremos algo o necesitamos algo y no lo tenemos, aparentemente no lo tenemos, gocémonos en medio de la prueba. Porque podemos estar conscientes, pendientes a la mano de Dios obrando sobre nosotros. Esa parte no es tan fácil, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, es un sabor adquirido, como un gusto adquirido, como dicen por allí. El de momento, eso, ¿verdad? A veces uno piensa, como nos dice la palabra, que dice, fulano de tal y sutano se gozaban porque eran ellos objeto del escarnio de los demás.
por el nombre de Jesús, en distintos pasajes bíblicos podemos ver cómo es que eso es así. Y vemos nosotros, ahí llegaron unos alborotosas, nos fijamos nosotros en cómo es que esto es cierto en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos en medio de la prueba? Dios le bendiga, hermanita. Llegó ella como un huracán por ahí. Saludos a todos. Saludos. Amén. Y luego la señal de su presencia. La semana pasada estuvimos hablando sobre la señal de su luz, la señal de cómo es que Jesucristo tiene poder para devolver la visión, la vista. Pero la vista es bien importante, ¿verdad? Nosotros muchas veces hay cosas que nosotros tenemos y las damos por sentado y no nos enfocamos en cuál es la bendición de tener aquellas cosas que tenemos. La vista es una de ellas. De momento, como que no me puedo mover mucho. Y estoy aquí sentado, sentada, pero mire, desde ahí donde usted está sentado o sentada, se puede deleitar en las cosas que ve, en las cosas que usted escucha. O si nos falta cualquiera, ¿verdad?, de nuestros sentidos. Si de momento nos falta la visión, pues podemos oír, podemos palpar, podemos tocar. Nosotros observamos la vida, la realidad, el mundo, a través de los sentidos que Dios nos da. Pues es importante nosotros dar gracias por lo que tenemos, hermanos. En vez de nosotros estar pendientes y quejosos por las cosas que nosotros queremos y no tenemos. Hoy vamos a hablar sobre Marta y María, ¿verdad? Eso es parte del mensaje que vamos a estar considerando en la mañana de hoy. Y sabemos que muchas veces cuando pensamos en esos dos personajes bíblicos, vemos una dicotomía, ¿verdad? Una dualidad que puede estar existente en cada uno de nosotros. Pero estas dos hermanas se complementaban en su manera de ser. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto y considerarlo en nuestras propias vidas. Amén. Y llegamos nosotros al día de hoy en Juan 11, la señal de su poder, de Jesús, sobre la muerte. Amén. Juan, en su evangelio, divide su narración en al menos dos partes mayores. Los primeros 10 capítulos se enfocan en el ministerio público de nuestro Señor. Nuestro Señor hablando con las multitudes, hablando con las personas, debatiendo con los fariseos. Esos primeros 10 capítulos cubren tal vez unos 30 a 33 meses de su ministerio público. De este momento en adelante, esta es la última, ¿verdad? Sin contar, ¿verdad?, obviamente su crucifixión, la última señal pública que haría nuestro Señor. Después de esta señal, Juan, la narración que presenta Juan, subraya el tiempo íntimo, más bien con los apóstoles, con los discípulos, que serían unos tal vez de 2 a 3 meses. No sé, los últimos 11 capítulos de Juan. Vemos cómo es que se condensa el tiempo, pero se va en un poco más detalle estos eventos con los discípulos. Amén. Y vamos a ver nosotros que Jesús ofrece la esperanza de una vida nueva. Y hemos hablado sobre el lenguaje figurativo. En distintas ocasiones hemos visto cómo las señales del Señor son físicas, pero si fuéramos nosotros a aplicarle alguna simbología, algún simbolismo a las cosas que el Señor hace, también podríamos aplicarlas, ¿verdad? Pero muchas veces hemos subrayado sobre cómo debemos tener nosotros cuidado con hacer eso. Porque a veces queremos extrapolar todo y añadirle un simbolismo a todas las cosas en la palabra, pero la palabra es bastante literal. Bastante literal, digo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa perspectiva también, porque sabemos que algunas cosas pues se dicen de manera figurativa. La resurrección de Lázaro, ¿fue figurativa o fue literal? Literal. Amén. No fue como que hizo algo que significaba que había resucitado. ¿Cómo sabemos que Lázaro estaba muerto? Había peste ya por todo el mundo. Había peste, dice el pastor. Yo creo que un poquito más que eso es, porque hay gente que a veces hiede y no es que están muertos. Pero hedía a muerte, ¿verdad? Está muerto.
Pero en este caso llevaba Era porque llevaba 4 días sepultado. Oye, hermano, que no era porque, mira, porque acabando de morir no otra persona murió. Sí, pero al cuarto día, lo que dice el pastor es que al cuarto día, Marta le dice que Marta era la más juiciosa. Llevaba días, ¿no? Le dice, Señor, ya apesta. La palabra que nos traducen aquí, Reina y Valera, es una palabra un poquito más fina, de domingo. Pero si fueran puertorriqueños, ya apesta. Ujú. Hermana Casimira, adelante. Sí, pero se distingue el olor, la descomposición química que hay en un cuerpo es diferente a la de un cuerpo vivo. Por supuesto, Entonces, por supuesto. no hiede tanto el vivo como el muerto. Sí. Esperemos que no. Yo no voy a entrar en ese debate, ¿verdad? Quizás es mi culpa haber hecho el comentario, ¿verdad? Porque debía haberlo dejado allí, a circunscribirnos a lo que dice la palabra, pero yo tuve que hacer el comentario y es culpa mía que lleguemos a este debate. Pero el asunto es que hay evidencia bíblica de que Lázaro, ese es el punto al cual yo quiero llegar, de que Lázaro estaba muerto literalmente, no de manera figurativa. El ciego, que el Señor le devuelve la vista, ¿estaba ciego de manera figurativa o estaba ciego literalmente? Literalmente. Sin embargo, como sabemos que es literal, pero sin embargo, dentro de la palabra vemos que había algunos, como los hay hoy día, que tenían una ceguera que era peor que la ceguera física, la ceguera espiritual, que teniendo a Dios delante de ellos, no podían verle. Se negaban a verle. Y vamos a ver cómo es que aquí también el Señor realiza un milagro, el más grande de todos ellos, demostrando su poder sobre la muerte. Y por ese milagro, ellos deciden que Él tiene que morir. Obviamente, ese no va a ser el énfasis de lo que vamos a considerar. Y más adelante, deciden que el objeto del milagro, Lázaro, tiene que morir también. Mire qué cosa. ¿A quién se le ocurre? Sino a una persona que está completamente cegado por el poder de Satanás. Ujú. Y hoy día vemos que eso no deja de ser. Hay tantos que se niegan a ver el poder de Dios y hablan de un Dios. A mí se me hace tan difícil. Yo entiendo cuando decimos, ¿verdad? Cuando decimos, yo sirvo a un Dios poderoso. Ujú. Eso es un pleonasmo, es una redundancia. Porque hay un solo Dios. Pues un Dios es indefinido. Como si hubiese más dioses. Y obviamente hay dioses falsos. Y yo entiendo que cuando las personas lo dicen ya es un decir, ¿verdad? Como cuando nosotros no somos musulmanes, no practicamos la religión del Islam, pero ¿cuántos de ustedes de vez en cuando se dicen ojalá? ¿Verdad? O Ave María. Purísima es lo que nos falta. ¿Verdad? Pues son expresiones, no creo que sean pecados, ¿verdad? Porque usted lo está diciendo como parte de una jerga. Yo no voy a insistir en que usted deje de decirlo, porque sabemos lo que usted quiere decir cuando usted dice ojalá. ¿Verdad? Una manera de... Sin embargo, si usted lo piensa bien, es ojalá. Pero eso no es lo que nosotros queremos decir. Vamos entonces a lo que dice la palabra, ¿verdad? El Señor nos ofrece esperanza de una vida nueva. La aplicación para la vida, pues, lo resumimos. Ustedes leyeron algo en el material didáctico. La promesa de Jesús de una vida nueva y eterna nos ofrece esperanza en medio del dolor y la pérdida. Amén. Y esto no se debe quedar en meras palabras. Y ese siempre es el peligro intrínseco de nosotros conocer tan bien la palabra. A veces usted recita algo, nosotros citamos la palabra, pero podemos recitar la palabra. Ujú. Y cuando usted recita, hay instancias en las cuales usted pierde de perspectiva qué es lo que usted está diciendo. Por eso es que quienes dirigen los devocionales muchas veces insisten, hermano, escuche bien lo que usted está cantando, porque nosotros estamos cantando al Señor.
Y las palabras que estamos cantando tienen significado, son para Él. Amén. Son un tributo, son en honor a aquel que nos da la vida. Ujú. Pues cuando cantamos debemos hacerlo de manera consciente, de manera racional, de la misma manera con la palabra. Usted decía algo, hermana Casimira. Lo que esas palabras que uno habla, la letra, tienen que hacerse viva en nosotros, porque de esa manera es que le damos al Señor un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Amén. Tiene que hacerse vivo en nosotros, no cantar por cantar, cantar con inteligencia, dice la Biblia. Amén. 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 Pues esa comparación que yo hago, ¿verdad? Con ese momento de nuestra devoción al Señor, nuestra alabanza al Señor mediante los cánticos para Él, también es cierto cuando nosotros evaluamos las distintas circunstancias que nosotros nos tocan vivir a la luz de la palabra. Porque la palabra nos debe dar esperanza. La palabra es sabiduría. La palabra no es una palabra, la llamamos la palabra, ¿verdad? Con el artículo definido, la, porque es una específica. Es la palabra de Dios. Amén. Como si fuera poca cosa. Nuevamente, a veces nos perdemos en las palabras porque las repetimos tanto y de momento como que vienen a hacer algo, ¿verdad? Algo demasiado común. Pero debemos nosotros hacer el esfuerzo para que no se conviertan en eso. Y hemos dado el ejemplo en distintas ocasiones. Hay cosas que las hacemos como parte de nuestra cultura, que no las pensamos dos veces, parte de nuestra jerga. Hay ciertos regionalismos. Ojalá, Ave María. Usted estornuda. ¿Qué es lo que la gente dice como parte de nuestra cultura cuando usted estornuda? Salud. 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 ¿Por qué la gente dice salud? Porque pensamos que es una cortesía, ¿verdad? Entonces la hermana Lorian me dice que eso es parte, venía la etimología, de que las personas pensaban que usted podía perder su alma o le iba a suceder algo, ¿verdad? Había una superstición respecto al estornudo. Y la gente de momento se desbordaba en bendiciones, de modo que usted no fuera a sufrir una consecuencia nefasta por estornudar. Pues Dios te bendiga, te acompañe, te favorezca, te haga un santo. 20 bendiciones, ¿verdad? Para que usted no pierda su alma a través del estornudo. Sí. Pues salud. Sin embargo, con el tiempo, pues la gente no piensa en eso. La gente no cree que usted vaya a sucederle algo terrible por estornudar. A menos que usted estornude como... Hay estornudo y hay estornudo, ¿verdad? Hay gente que estornuda y se tapa la nariz. Eso no es un estornudo. No. Yo estornudo, entonces el vecino de 3 cuadras más allá me dice ¡salud! Pues eso es un estornudo exagerado también. Hay gente que es así. Ahora, el que usted diga salud es parte de nuestra cultura, es una cortesía. A veces buena educación dicen en Puerto Rico. Hay gente que estornuda y nadie le dice nada y dice, ay, esto es como estar no sé dónde, ¿verdad? No voy a decir lo que la gente a veces dice, pero la expectativa es que usted diga algo. Bueno, pues cuando decimos y consideramos la palabra del Señor en distintos eventos de nuestra vida, debemos nosotros pensar claramente qué es lo que nosotros estamos diciendo. No es cuestión de recitar, no es cuestión de rezar, es cuestión de usted decir de manera consciente lo que está en la palabra y que aplica a su vida, pero usted internalizarlo al punto de que usted considere si usted lo cree o no. Fíjese lo que acabo de decir. Esto es bien importante. Usted puede decirlo todas las veces que usted quiera, pero usted está ante la disyuntiva de yo creo lo que acabo de decir. Y si usted no lo cree, ¿qué vamos a hacer? Usted ponerse delante del Señor. Padre, yo estoy teniendo mucha dificultad creyendo esto. Yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Pero yo estoy limitado. Ayúdame. Ese es el punto de fe más importante. Que usted sepa que usted está delante de quien único
puede ayudarle a sobrellevar la carga ante la cual usted se enfrenta en ese momento. Amén. Amén. Pues el contexto para llegar al punto que vamos nosotros a considerar. Hay unas porciones que no vamos a leer, pero quiero contextualizar la porción que vamos a estudiar. Primeramente, Lázaro se enferma. Nuevamente, nosotros conocemos a Lázaro porque Lázaro es amigo de nuestro Señor Jesucristo. Es alguien a quien ama Jesús. Obviamente, Jesús ama a toda la humanidad. Si Él no amara a toda la humanidad, entonces no nos diría a nosotros que tenemos que amar a nuestro prójimo y, más importante, no daría su vida por toda la humanidad. Pero había gente en el círculo inmediato de Jesús y este Lázaro era uno de ellos. Nosotros muchas veces hacemos referencia ya en Lucas, el capítulo número 10, la visita que hace nuestro Señor Jesucristo a la casa de esta familia. Y ahí conocemos a las hermanas Úrsula y María. Digo, Marta y María. Siempre le gastamos esa broma a mi suegra. ¿Verdad? Entonces estas son dos personalidades, dos personas. María es más como mi hija Karina. Nunca va a morir de un ataque al corazón. Puede que se lo provoque a alguien, ¿verdad? Pues hay gente que son así más tranquilos, ¿verdad? Dice, se les pasea el alma por el cuerpo. Pues hay distintas personalidades, ¿vale? Quizás no son los mejores ejemplos para dar para estas dos mujeres, porque obviamente nuestras personalidades no son absolutas. Hay veces que nosotros en algunas instancias somos de una manera y otras instancias somos de otra manera. Pero allí vemos estas dos personalidades bien particulares. Marta, ella quiere ser bien hacendosa, es más eléctrica y quiere asegurarse de que todas las cosas estén bien puestas. Pero María, ella se sienta a los pies del Señor a escuchar lo que Él tiene que decir. Y allá Marta se queja con el Señor, le dice, mira esta, y Él dice, es que ella ha escogido la mejor parte. Y obviamente el Señor dice, ella está recibiendo una bendición. Obviamente, y usted se pregunta, ¿verdad? Hay un problema respecto a eso, porque todavía uno sigue pensando, pero está el Señor allí y hay que servirle. Y obviamente, el Señor está mirando lo que está en tu corazón. El Señor, fíjense que el Señor no culpa a Marta por hacer lo que hace. Eso fue lo que ella escogió. Y tampoco culpa a María por su actitud en ese momento, porque eso fue lo que ella escogió. Problema cuando todo el mundo en la casa, cuando llega una visita, es María. Cuando yo era muchacho, llegaba el viejo de la casa y decía, ¿aquí se come hoy? Porque si fuera todo el mundo María, entonces se quedaba todo el mundo mirando para ver quién hace lo que hay que hacer. Obviamente ese no es el punto que estamos considerando, pero nosotros conocemos a estas dos hermanas. Ellas son las que vienen a darle la información. Bueno, ellas nos enviaron a alguien para que dejara saber al Señor que Lázaro estaba enfermo. Le llevaron este mensaje al Señor. Y nosotros ya conocemos el poder de Cristo. No solamente porque estamos a 2000 años, pero cuando estamos considerando el texto, si fuera lo primero que supiéramos de Jesús, esta narración de Juan, ya hemos aprendido que el Señor no tiene que estar presente en el lugar físicamente para poder hacer el milagro. ¿Alguna persona que fuera beneficiario de una bendición de nuestro Señor Jesucristo a la distancia? En las señales que hemos considerado. Seguro. El Señor no tenía que estar allí. Pues el Señor le vienen a traer el mensaje. Lázaro está enfermo. El que tú amas está enfermo. Y el Señor se requedó 2 días más. ¿Verdad? Pues cuando Jesús recibe la noticia, Él le deja saber a sus discípulos la enfermedad de Lázaro no es de muerte. Pero nosotros conocemos el desenlace. Lázaro murió.
Pero el Señor le dice que su enfermedad no es de muerte. Y esto nos lleva a pensar también el enfoque que le da Juan a este evento. Hay distintas respuestas a este evento. Una de las respuestas que nosotros vemos de manera inmediata, que no es lo que vamos a estudiar, pero lo voy a reseñar brevemente ahora, es la de los discípulos, la de los apóstoles. A nuestro Señor Jesucristo ya le ha desarrollado esta fama por la cual los fariseos están buscándolo para matarle. Están buscando que resbale y quieren quitarle la vida. Para llegar de donde se encuentran ellos a donde se encuentra Lázaro, en Betania. Betania a una distancia breve, corta, desde Jerusalén. Pues si llegan a ir a Betania, los discípulos saben que eso era un lugar donde van a estar ellos en peligro. No solamente nuestro Señor, sino todos los que le acompañen. Entonces, el Señor le dice, pues está durmiendo. Lázaro duerme. Ellos lo toman de manera literal. O sea, que no está despierto. No es que esté muerto, sino que esté descansando. Pues dicen, pues si está durmiendo, se va a recuperar. Entonces no hay que ir. Cuando el Señor le indica que van a ir, tienen que ir para allá, ellos, su primera impresión es, tu vida va a estar en peligro y por lo tanto la nuestra. O sea, están temerosos de lo que podría suceder. Entonces el Señor le dice, no, Él duerme. Entonces cuando ellos vienen a saber realmente qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo, hay uno que le dice, pues vamos entonces también para que muramos con Él. ¿Quién es el que dice eso? Tomás. De todos ellos, nosotros casi siempre pensamos en Tomás. Cuando hablamos de Tomás, ver para creer. El que duda. Tomás el gemelo. ¿Cuál es otra palabra para gemelo en puertorriqueño? Mellizo. Los mellizos, los guares, ¿verdad? Era uno de los, le decían el guare. Tomás. Presumimos que tenía un gemelo. ¿O no? No sabemos por qué, ¿verdad? Pero ese era el nombre que se le daba, el gemelo. Pues Tomás, que muchas veces lo recordamos principalmente por su duda de la resurrección de nuestro Señor, en este momento es el que es más arrojado. No sabemos exactamente cuál fue la intención con la cual él lo dijo, pero sabemos qué fue lo que dijo de manera puntual. Juan registra que Tomás dijo, vayamos entonces para que muramos con él. Pues está la reacción de parte de los discípulos. Primero están temerosos, luego muestran cierto arrojo, ¿verdad? Cierta valentía, si subrayamos las palabras de Tomás. Y esta es la razón por la cual el Señor dice que van a ir ellos a Betania, o viceversa, ¿verdad? Su valentía es cuando el Señor les asegura que deben ir allá, pues van a ir a Betania. Y de camino se encuentra el Señor con Marta. Y esta es otra reacción importante. Marta, quien sabemos que es la voz de la hacendosidad, ¿es una palabra en español? Yo pienso, sí. Es una palabra de trabajo. Ella es quien ve las cosas de manera bastante puntuales. Ella es bien racional y acepta aquellas cosas que suceden. Pues cuando se encuentra con el Señor, ella lo que le dice primero es, si hubieses estado, Lázaro no hubiera muerto. Pues ella es una voz de aceptación, de resignación más bien. Sin embargo, también es una voz de obediencia, aceptación de la palabra de Dios. Y más adelante se encuentra con María. Y María está llorosa también, sabiendo cuál ha sido el desenlace de esta enfermedad de su hermano. Y aquí vemos nosotros
algo que no va a ser parte del énfasis, pero debemos reseñar también. Está el pasaje más corto, más breve, el versículo más cortito de toda la Biblia. 11:35. ¿Qué dice ahí? Jesús lloró. No es la primera vez que lloraría nuestro Señor Jesucristo. Él, viendo la condición de Jerusalén y su reacción, su actitud respecto a la profecía de parte de Dios, cómo el pecado les tenía apresado, él lloró por la condición de Jerusalén y toda la humanidad. O sea, no es que, y esto es bien importante porque vemos la humanidad de Jesús. Jesús, siendo Dios, también en este momento es hombre y puede compadecerse por la condición humana y puede sentir, ¿verdad?, ese dolor. Pues en este momento llora también por el efecto del pecado sobre la humanidad. La Juan no diserta respecto a la razón por la cual Jesús llora, sin embargo, nosotros podemos llegar a una conclusión porque el momento en el cual él llora es bien específico. Pues él ve el dolor de las personas quienes le rodean. Él sabe cuál va a ser el desenlace. Sin embargo, en su humanidad, él tiene la capacidad de poder internalizar la circunstancia que están viviendo todos los demás y todo lo que habría de suceder posterior a ese momento. Nuestro Señor también llora luego en el jardín de Getsemaní, en el cual sus lágrimas eran como gotas de sangre. Pues esto es bien importante, ¿verdad? Pues vamos a ir a la porción puntual que nos compete en la mañana de hoy, comenzando con Juan 11, los versículos 25 al 27. Úrsula, ¿podría leer esa porción bien fuerte? Juan 11, versículos 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amén. Casi nada. 2 versículos antes, conocemos el diálogo entre Marta y nuestro Señor Jesucristo. El Señor le asegura: tu hermano resucitará. Y Marta, judía de nacimiento, sabe lo que dice la Escritura respecto al tiempo por venir. Habrá una resurrección, ¿verdad?, cuando estemos delante de Dios. Pues ella creyó esto y es lo que ella está diciendo. Fíjense, esto es bien importante porque no siempre que alguien dice algo, lo que escucha el otro necesariamente es lo que se espera. Yo puedo decirle algo y usted escuchar las palabras que estoy diciendo e internalizar algo completamente diferente a lo que yo pretendo que usted entienda. ¿Entiende? Quizá. Basado en mis palabras, quizá. Pues el Señor le está diciendo a Marta: tu hermano resucitará. Y Él quiere decirle algo con esas palabras. 3 palabras. Tu hermano resucitará. Y ella dice: yo lo sé. En el tiempo postrero, Él resucitará. Y aquí Él le aclara. Y estas palabras, nuevamente, nosotros las hemos escuchado tantas veces. Y esta semana, tal vez sean unas palabras que se van a repetir mucho, en diferentes sitios. Y en distintos lugares, las personas van a entender distintas cosas. Algo interesante respecto a cómo nosotros internalizamos lo que leemos es que no todos necesariamente vamos a interpretar lo mismo de todo lo que leemos, aunque aquello que leamos sea lo mismo. Puede haber 5 personas leyendo un pasaje literario y haber 5 interpretaciones distintas. ¿Cuántas interpretaciones de esas 5 pueden estar correctas? En algunas instancias,
las 5. Pero en lo que respecta a la palabra de Dios, Él quiere que nosotros entendamos lo mismo. Lo mismo que Él pretende que entendamos. Y esta porción que estamos considerando ahora es crucial, hermano. Jesús le contesta a Marta algo bien importante. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Usted puede entender eso? O sea, Jesús es la fuente de la resurrección y la vida. Fíjense que la palabra es bien precisa, es puntual. En aquellas cosas que realmente nos cuesta o nos jugamos, ¿verdad? Esa no es la expresión, la mejor expresión. En aquellas situaciones de las cuales dependemos nosotros de manera absoluta, la palabra es puntual. Más adelante, el Señor diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad, la vida. Cada uno de esos artículos definidos. Si yo le digo, ¿me podría traer la silla? Hay 45 sillas, pero yo le dije la silla. Por lo que yo acabo de decir, alguien a quien yo le pida el favor, debería hacerme una pregunta específica. ¿Cuál debe ser la pregunta? ¿Cuál silla? Porque estoy diciendo la silla. Ahora si yo digo, tráeme una silla. ¿Verdad? Cualquiera. No estoy pidiendo una específica, pero en el caso de la palabra de Dios, Juan 14:6, el Señor dice, el camino, la verdad, la vida, diferente a un camino, una verdad, una vida. Hay distintos lugares donde dicen, el camino a Dios es cualesquier camino. Jesús es un camino a Dios. Sí, nosotros reconocemos que Jesús es un camino, pero también lo es Buda, también lo es Zoroastro, también lo es Obatalá, que Dios nos reprenda. Hay gente que puede llegar a esa conclusión errada, ¿verdad? La palabra nos dice que eso es abominación. La palabra es específica, es clara, es exhaustiva en lo que respecta a lo más importante para la humanidad, que es su relación con Dios, que es la salvación del alma. Ahí no hay negociación. ¿Verdad? Que si interpretamos que Marta era hacendosa, o era exagerada, o era eléctrica, ahora esa es interpretación. Pero Jesús es el único camino. Y Él le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y ahí es bien importante. Ahora, Él subraya que la muerte no tiene la última palabra. Él tiene poder sobre la muerte. Pero le hace una pregunta puntual. Le dice, ¿crees esto? Y esa pregunta reverbera hasta el 2025. Hasta el 13 de abril, domingo de 2025. Y Él te pregunta a ti, Marta o Marto, ¿crees esto? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Y nuevamente, y aquí pues obviamente yo soy quisquilloso con respecto a esto porque, nuevamente, el avalúo de lo que nosotros internalizamos, el avalúo de nuestro conocimiento respecto a lo que nosotros hemos internalizado o no, lo podemos ver no solo en nuestras palabras. De hecho, las palabras que nosotros proferimos respecto a aquello que decimos saber son lo menos importante. No es que no tienen importancia, pero dentro de las cosas importantes son lo menos importante. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.
A veces recitamos la palabra, no solamente la citamos, pero si no la hemos internalizado y no la hemos puesto en práctica, es como si realmente no la supiéramos. Y el Señor pregunta, ¿crees esto, Marta? Y esa pregunta nos llega hasta el día de hoy. Hay un pasaje al cual yo hago referencia muy a menudo porque me identifico mucho con él, no como excusa para nosotros no tener que creer las cosas, sino que porque puntualiza o refleja muy bien nuestra naturaleza limitada como seres humanos. Ya en Marcos, conocemos el pasaje en Marcos 9 de Jesús, que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Viene el padre del muchacho y le dice, Señor, le he traído mi hijo a tus discípulos porque está endemoniado, está afectado, y ellos no han podido hacer nada por él. Y el Señor dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y le pregunta desde cuándo este muchacho está siendo afectado de la manera que está afectado. Y le dice desde que es niño. Hay una pregunta bien importante que el Señor le hace a ese padre. Le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A la gente le gusta esto. Lo citan. Al que cree todo le es posible, por lo tanto yo declaro, porque esa es la manera más extrema de creer. O sea, yo doy por sentado que está hecho. Pero yo me transporto al jardín de Getsemaní en el futuro respecto a este pasaje y está el Señor mismo, Dios, está allí diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es Dios y Él nos lo declara. Él acepta la voluntad del Padre. Entonces, ¿quién soy yo para declarar? Jesús le dice a este padre, le dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Entonces le pregunta a Marta, le dice, Marta, ¿tú crees esto? Entonces Marta reconoce la identidad de Jesús. Ella dice que ya sabe quién es Él. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y eso no es poca cosa, hermano. No es cuestión de yo congraciarme con el pastor. No es cuestión de yo decir, toda la gente que está aquí, a mí me cae bien. Pues para yo caer bien también, voy a más o menos tratar de hacer lo que hacen. Si de momento ellos levantan la mano, pues yo levanto las manos. Si ellos cantan, pues yo canto. Si ellos se arrodillan, yo me arrodillo. Si se presignan, yo me presigno. Parece una broma, ¿verdad? Y en parte lo es, pero es lamentable, ¿verdad? Lo que habla sobre la triste condición de la humanidad. Nosotros no estamos llamados para ser menos seguidores de la humanidad. Estamos llamados a ser seguidores de Cristo. Amén. Pero para poder ser un seguidor, un discípulo, que es lo que estamos hablando en los estudios de los martes, un discípulo de Cristo, como Dios quiere que nosotros lo seamos, tenemos que ser genuinos y tenemos que estar completamente transparentes delante del Señor. Por lo tanto, esa pregunta es muy importante. ¿Crees esto? O sea, ¿crees que Jesús es el Mesías? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él tiene poder sobre la muerte? ¿Crees que Él es Dios? Hermano, esto es bien importante. Porque no es una cuestión meramente cultural. Ahí está nuestra relación con Dios. Si hay una pregunta importante delante de nosotros el día de hoy, esta semana es la Semana Santa. Lo que quiera decir eso en nuestra cultura. Pero esta semana es que nosotros rememoramos. Debemos meditar. Todo el año es así, pero esta semana física hemos sacado este espacio y tenemos la bendición que en nuestro país se hace esto.
pues vamos a hacerlo de la manera correcta. Pensemos en el sacrificio más grande que se realizó, Amén. que también es la muestra de amor más grande. Esta es la semana del amor, Amén. no febrero. Amén. Domingo que viene es el día que usted debe estar regalando. Si es que va a regalar. ¿Verdad? Regala chocolates y flores a aquellas personas a quien usted ama. Ese es un buen día. ¿Verdad? Y el viernes es la crucifixión de nuestro Señor. Pero la iglesia ese día no está de luto. ¿Qué cosa? Amén. ¿Por qué vamos a estar de luto? Si aquel que crucificaron, mataron, sepultaron, no se quedó muerto. La cruz está vacía, ¿verdad? Ese sacrificio fue por mí. Si yo voy a llorar ese día, debe ser porque de alegría, ¿verdad? Y pensando en que por mi pecado, el Señor tuvo que dar su vida. La sangre más hermosa, más preciosa de toda la existencia fue derramada por mí. Amén. Eso me debe mover a lágrimas. Amén. Eso me debe mover, debe conmover la fibra más íntima de mi ser, el yo saber que yo mereciendo nada y siendo parte de los culpables de esa acción, la gente dice, pero yo no vivía en aquel tiempo. Pero es que por nuestro pecado el Señor tuvo que morir. ¿Verdad? Prospectivamente, gracias a eso, tenemos acceso al Padre si nosotros aceptamos al Hijo. Pues, Amén. creer es bien importante. Una pregunta. ¿Quiénes recibirán la vida eterna incluso después de la muerte? Según el pasaje. Hermana Casimira. Nadie que no crea va a tener entrada en el reino de los cielos. Tiene que haber fe, creer en lo que Cristo hizo, manifestando en su gloria y su poder a todos nosotros para que. Fíjese que esto no fue algo como apagado, como tratan de ponerlo en el mundo, que fue una muerte, ¿no? Para nosotros eso trae gozo, luz, porque Amén. la fe se manifiesta en esa creencia de que murió por mí, no fue algo de como algo tenebroso, algo oscuro, que como lo ponen en algunas películas, que Cristo pues salió de la oscuridad y vivir. Yo creo en particular que esa manifestación de poder que Jesús manifestó siendo Dios y siendo humano fue algo glorioso. Amén. Nosotros debemos creerlo por encima de nosotros mismos. Yo debo creer, porque Amén. es una manifestación única en toda la humanidad. Esa es la palabra central, ¿verdad? La palabra creer Creer es central. Y creer que fue un ser que dejó su trono de gloria. ¿Quién en este mundo se Amén. podrá? ¿Quién fue el que se despojó de sí mismo? Oye, mostró muchas dando, confía en mí, mira lo que yo he hecho. Amén. Y, Amén. o sea, no hay otra, nadie. Por eso es que cuando en Apocalipsis 5 Juan hace el llamado, ¿a quién va a abrir los sellos? No hay nadie. Exacto. Pues en resumen lo que dice mi hermana Casimira, ¿verdad? Creer. Si usted no cree, pues no tiene acceso al Padre. Esas son las personas quienes van a vivir eternamente. Amén. Y la palabra es creer. Esa palabra es central. Yo recuerdo a la hermana Miriam. Ella me hizo pensar en esa palabra hace muchísimas, varias décadas atrás. Quizá 30 años atrás. ¿Cuál es el pasaje bíblico que usted piensa que es el más citado de toda la Biblia? Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Verdad? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. Y yo decía crea. Y ella me decía, no es crea, es cree. Y en aquel momento, la primera vez que la hermana Miriam me hizo la corrección, yo recuerdo y decía, ¿cuál es la diferencia? Y luego lo busqué.
Hay una diferencia grande en significado entre estas dos palabras que comparten la misma raíz, pero no es lo mismo creer que crea. El que cree es en este momento, ¿verdad? En este momento, pero por perpetuidad. Porque si tú crees, en todo momento crees, pero crea es de manera prospectiva. En algún momento. Y la palabra no dice crea. O sea, nuestra traducción no dice crea y la palabra de la cual se traduce tampoco dice crea. Es cree. Estar creyendo de manera continua. Por perpetuidad. Todo momento. Esto es bien importante y es aquel que cree en Jesús el que va a tener acceso, franca entrada, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Pues, la próxima porción que vamos a considerar, saltamos nosotros los versículos 28 al 37. Aquí habla sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El resto de estos capítulos que narra Juan son aquellos a los cuales se refieren muchas personas como la pasión de Cristo. La palabra pasión en nuestra cultura es una palabra problemática, pero es una palabra que lo que encierra básicamente es el sufrimiento, el padecimiento, la injusticia que se realiza contra él, los embates de parte de sus enemigos, su crucifixión y su muerte y sepultura. Todo eso, para no tener que estarlo repitiendo, pues se encierra en esa palabra, la pasión de Cristo. Desde este capítulo, de terminar esta señal en adelante, vemos nosotros el desarrollo, la progresión de la pasión de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección, por supuesto. Los versículos 38 al 40. Lorimar, ¿tú podrías leerlos bien fuerte? 38 al 40 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. A diferencia de otras culturas, los judíos no embalsamaban a sus muertos. Les colocaban perfumes y los envolvían con sudario. Colocaban estas paños alrededor de sus cuerpos. Algunos lo ilustran muchas veces como si estuvieran momificados. Pero en muchos casos simplemente era un paño, un pedazo de tela, los recubrían y en algunos casos pues los amarraban, pero les colocaban perfumes, especias aromáticas, obviamente adelantándose a este terrible olor que habría de venir de la putrefacción, de la corrupción de la carne del individuo. Pero no los embalsamaban, como en otras culturas. Por lo cual, para evitar cualquier duda de que la persona estuviera viva o no, pues había un tiempo de observación que llegaba al 4º día. Algunos supersticiosos decían que el espíritu de la persona vagaba en el ambiente durante esa cantidad de tiempo y que podía regresar. No sabían ellos, no se había registrado en ningún momento, excepto obviamente los momentos en los cuales el Señor había obrado este milagro sobre los cuerpos, que una persona hubiese resucitado por cuenta propia. Sin embargo, el Señor ya se los había advertido, ¿verdad? Desde antes, el Señor les había dicho que, exacto, que él moriría, él pondría su vida. Capítulo 10, el capítulo antes de cuando habla sobre el buen pastor, dice el versículo 18: nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, la vida.
Pero luego dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La gente lo escuchó. Los discípulos lo escucharon. ¿Entendieron? Probable que no. Y nosotros decimos, mira para allá. Estaban ahí con él y no entendieron. Pero luego no nos sorprendemos o nos sorprendemos cuando de momento escuchamos algo en una predicación, en una exhortación de parte de un hermano. El Señor nos habla claramente mediante su palabra y de pronto nosotros no nos damos cuenta que se nos está hablando a nosotros de manera directa. Pues no perdamos la oportunidad de internalizar la palabra de Dios de manera activa. Hay que escuchar activamente. Amén. Hay que estar pendiente. O sea, no solamente oír, si usted tiene la bendición de tener ese sentido físico, pues es una cosa. Pero escuchar, internalizar, es otra cosa. Y el Señor quiere que nosotros de manera activa estemos en disposición a considerar su palabra. Amén. Pues el Señor está con ellos. El Señor les dice, quiten la piedra. Y a esto se le ha atribuido distintos simbolismos. ¿Verdad? Para mí significa que había una piedra en el sepulcro, en la tumba. Y para acceder al cuerpo de aquel que estaba enterrado, pues había que quitar esa piedra. Pero hay gente que dice, hay una separación entre el poder de Dios y nuestra vida eterna. Bueno, eso también es cierto, pero había una piedra en el sepulcro. Quien único puede remover la piedra que nos separa a nosotros de la vida eterna es Jesús. Amén. Este hombre estaba muerto. La evidencia, lo que dice Marta. Marta, quien era la que se resignó, la que aceptó la voluntad de Dios. La aceptación y la resignación no necesariamente son la misma cosa en cada instancia. Hay quien se resigna con un suspiro. Pues, ¿qué se puede hacer? Esa puede ser una resignación. No tengo el poder para hacer algo. Quisiera que fuera diferente. Pues lo acepto. Sin embargo, cuando uno acepta de buena gana la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, no estoy diciendo que eso sea algo sencillo, entonces tenemos una relación mucho más íntima con Él. Marta sabía sobre lo que decía la palabra respecto a las acciones o los sucesos por venir, la resurrección de los que creen en Dios, los que creen en el Mesías, en el Señor. Ella sabía eso. Pero vemos aquí en esta porción que todavía ella no logra internalizar lo que el Señor le está diciendo, y Él estaba diciendo claramente para nosotros, ¿verdad? A esta distancia de tiempo, le está diciendo claramente lo que habría de suceder. Y en este momento todavía está ella en su limitación humana, ¿verdad? Su limitación de fe en ese momento para ese milagro que habría de suceder. El Señor le ha advertido a sus discípulos, incluyéndola a ella, lo que Él tiene poder para hacer, y ellos habían visto el poder de Jesús, el poder de Dios obrando. Pero aquí ella le advierte a nuestro Señor. Le dice, yo tengo que pasar por este dolor de nuevo. El dolor de saber que mi hermano murió y todavía pensando, si Jesús hubiese estado, no se hubiese muerto. Y está allí en ese momento y ahora tiene que revivir el dolor, porque no solamente el saber que su hermano murió, ahora tiene que lidiar con este asunto físico. Si quitan esa piedra, entonces la realidad va a ser mucho más latente. Nos va a dar a todos este tremendo hedor. Y le dice, Señor, ya van 4 días. Y el Señor le pregunta de nuevo. O sea, el Señor le pregunta, la confronta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermana Casimira, usted estaba levantando la mano. Sí, y la fe es algo
una expectativa en lo que Dios va a hacer. Por eso es que yo espero y pongo mi fe en Jesús, porque estoy en esa espera, en esa esperanza de la manifestación de su poder. Eso debe de ser en nosotros, esa constante. Estoy en una situación, espero, a ver, porque Él es soberano y Él puede hacer como Él quiera. Correcto. Entonces, lo que yo como hija de Dios, mi enfoque tiene que ser esperar. Amén. Ver lo que Dios va a hacer. No anticiparme con mis negativas, con mis dudas, con mi incredulidad. Yo espero, porque Dios, cuando Él va a estar actuando en nuestra vida y cada vez que actúa fortalece más nuestra fe. Correcto. Y te afirma más nuestra fe. Pero si nosotros le damos cabida, no con dudas, no, simplemente espero. Amén. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Y esa es la fe que Y nuevamente, si nosotros no hemos alcanzado ese nivel de fe, no perdamos la esperanza. Debemos presentarnos delante de Dios con la fe que tenemos. Amén. Porque si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene fe. Esa es la fe más importante. Pero puede que usted no tenga fe en este momento para poder lidiar con la prueba que se le ha presentado. Pero cuando usted va a la palabra, usted dice, ahora entiendo. Marta en ese momento, ella tenía a Jesús delante de ella. Ella creyó que Jesús es el Mesías. Pero ella no lograba internalizar el poder que él habría de manifestar sobre su hermano. Puede que usted esté en ese caso. Puede que yo esté en esa situación respecto a alguna prueba que esté atravesando. Pero la palabra me ayuda a internalizar qué es la obra que quiere realizar Dios en mí, Amén. en mi vida. En el versículo 38, varias de las cosas que nosotros podemos puntualizar tienen que ver con las características, ¿verdad? Los sentimientos de Jesús. Él sintió compasión. Había humanidad en Jesús. O sea, Él no está distante, no está enajenado de nuestra circunstancia, de nuestra situación. Él estaba triste Amén. por nuestra condición. También Él se indignaba, Él lloró. A veces pensamos que el llanto solamente es por un dolor profundo respecto a una situación nefasta o difícil que estemos atravesando, pero también podemos llorar por indignación. En ese momento, a pesar de toda la obra que se había realizado, y vamos a ver más adelante, o sea, no lo vamos a ver porque no es parte del enfoque, la reacción de parte de los judíos, de los fariseos, era rechazar a Jesús, a pesar de ver. Jesús vino y Juan está subrayando, ¿verdad? Estas son las señales que realizó nuestro Señor Jesucristo. Estas señales le muestran, subrayan su deidad. Y el último versículo en el Evangelio dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El Señor realizó tantas señales que debían haber sido suficientes como para que todas las personas creyeran en Él. Pero vemos nosotros que algunos creyeron y muchos no. Hermana Rosana. Sí, que yo pienso que también podría ser que llorara también, además de por Lázaro, por la consecuencia del pecado. Porque de la muerte vino a raíz de seguro. Cosa que todo ese dolor estaba ahí. Amén. 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 Llegamos al punto de quitar la piedra. ¿Vale? Si fuéramos a atribuirle algún simbolismo, pues es el Señor quien tiene el poder sobre la muerte. Esa piedra física, pues, separa a aquellos quienes están fuera de la tumba de aquellos quienes están dentro de la tumba. Sin embargo, en lo que respecta a otro nivel, un nivel más abstracto, aquel de la muerte, que no es abstracta, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro nivel de lo que significa aquella piedra. Aquella piedra es algo físico, pero hay una piedra que es la muerte, que nos separa de Dios. Quien único puede remover esa piedra, como hemos dicho en varias ocasiones ya, es nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una relación entre la fe y la revelación de la gloria de Dios. Podemos nosotros tener nuestra vista puesta en el libro, en la Biblia como un libro.
Pero si no tenemos nuestra vista puesta en la palabra, la cual es el poder de Dios, entonces no seremos beneficiarios de la tremenda bendición Amén. que es poder verla obrando sobre nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Qué relación tiene la obediencia con ver la gloria de Dios? Hermana Aida. Amén. Amén. Margarita. La obediencia es cuando atesoramos la palabra en el corazón y la vivimos, la Amén. ponemos por obra. Gloria a Dios. Amén. Pues esto es bien importante, ¿verdad? Solamente entonces podemos ver la gloria de Dios. De otra manera, simplemente estamos haciendo ciertos ademanes. Vamos a la última porción que se encuentra en Juan 11, versículos 41 y 44. Yo creo que mi hermano Héctor quiere leer esa porción. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Tanto que pudiéramos decir aquí, ¿verdad? Algo que no está directamente, bueno, no es parte del enfoque del estudio, que se me ocurre cuando lo escucho nuevamente, es la oración de nuestro Señor Jesucristo en voz alta. Si dudamos si debemos nosotros orar juntos y en voz alta, pues aquí está una contestación. El Señor hace una aclaración. ¿La tiene que hacer en voz alta? No tiene que hacer la aclaración en voz alta. El Señor sabe todo, pero Él de todos modos ora al Padre. Él ora al Padre y hace la aclaración. Yo sé que esto tú lo vas a hacer, tú lo puedes hacer. Sin embargo, no es que yo no lo crea, no es que lo haya dudado, es que lo digo para que aquellos quienes escuchan lo puedan internalizar, ¿verdad? Para que crean que tú me has enviado. Y vamos nuevamente al capítulo 21, versículo 25 de Juan. Y fíjense que el Señor comienza dando gracias. Y esta es la manifestación extrema. Obviamente nosotros tenemos la situación de que estamos hablando de Dios mismo. Pero en el caso nuestro, nosotros debemos orar de esa manera. Antes de que el Señor haya obrado, ya el Señor ha obrado. Te dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Pues nosotros no lo entendemos porque nosotros estamos limitados por nuestra humanidad. Estamos limitados a esto, a este cuerpo. Pero ya aquello por lo que usted va a orar, el Señor lo sabe y va a orar sobre ello. El Señor lo que quiere es que tú tengas fe. Y debemos dar gracias. Pero el Señor va a contestar tu petición. Sí, el Señor la va a contestar. Quizá no la conteste como tú quieres. Y el Señor ya le ha dado gracias al Señor. Te doy gracias por haberme oído. O sea que ya el Señor había orado. Y ahora está orando y dando gracias. Esta señal es bien importante, hermano. La última señal pública que habría de realizar nuestro Señor Jesucristo. Demostrando su poder sobre la muerte. Amén. Lázaro, ven fuera, son sus palabras, él clama al Señor. ¿Tenía que hacerlo en voz alta? No. Pero esta señal era importante, estaba dentro del plan divino, para que todos que estaban alrededor supieran quién fue que obró allí. Jesucristo. Ustedes estaban esperando a uno que sería enviado directamente de Dios. Mírenlo ahí. Necesitan señales. Aquí tienen una, aquí tienen otra, aquí tienen otra, aquí tienen otra. Desde todos los ángulos.
a la distancia, obrando sobre la naturaleza, obrando sobre los cuerpos de las personas, obrando en provisión y ahora obrando sobre lo más grande, la muerte. La muerte. ¿Cómo es eso? Alguien, no es como los jueguitos que había antes de videocomputadora, ¿verdad? De video, que tenían 3 vidas. Entonces, cuando se acababa el juego, puede empezarlo de nuevo. Yo a veces era perfeccionista y yo decía, yo quiero jugar y tener la puntuación más alta, así que tengo 3 vidas, pero cuando se me acababa la primera, yo empezaba el juego de nuevo. Nosotros tenemos una vida, una sola vida. Quien único nos puede devolver la vida es Jesús. Pues allí Él demuestra este gran poder. Hermana Casimira, usted estaba levantando la mano. No, Él demuestra con la resurrección de Lázaro que no solamente tiene el poder para traer a la vida, sino a la vida, traer de la muerte y también que permanezcamos en la vida. Amén. Que es lo que se va a manifestar para estos días que estamos esperando a Cristo. Él es el autor de la Amén. vida. Amén. Y si fuéramos a continuar añadiendo simbolismo, ¿verdad? Al pasaje, sabemos que le dice, quitadle las vendas, ¿verdad? Dice, desatadle y dejadle ir, ¿no? Quien ya le desató y le dejó ir fue Él. Sin embargo, pues, si dijo desatadle, quiere decir que tenía algo físico amarrándole. En el caso nuestro, hay unas ataduras antes de venir al Señor, y es Él quien nos quita Amén. esas ataduras. La atadura al pecado. Pero hemos hablado ya en ocasiones anteriores sobre cómo es que la santificación es progresiva. O sea, todos los días, de momento dice, ay, yo tengo este tape todavía aquí pegado. Sigue caminando, de momento se ay, pero ven acá, yo todavía estoy un poquito amarrado aquí en los pies. Y se quita esa cuerda. Ajá. Y de momento quiere levantar el brazo. Y dice, pero no me había dado cuenta que yo tenía este brazo amarrado. Y así pudiéramos estar andando espiritualmente, hermano. Sí. Hay situaciones en las cuales nosotros quizás no nos damos cuenta, estamos tan anestesiados. Hay cosas que están en nuestra vida y usted dice, yo no me había dado cuenta de que tenía eso, hasta que usted sigue andando de por ahí y usted dice, estos zapatos siempre que me los pongo estoy cojeando. Y yo no estaba cojeando antes de ponerme el zapato. Se quita el zapato y camina lo más bien. Se pone el zapato y sigue cojeando. Hasta que de momento usted mira el zapato y se da a checar el zapato. Y tenía una piedra metida ahí en el zapato. Pues seguro que estaba cojeando y tengo esa piedra. ¿Van a quitarle la piedra? Sería. Y ahora estoy caminando lo más bien. Parece una broma, pero pudiéramos estar nosotros caminando así espiritualmente. Sí. El Señor quiere que nosotros vayamos de día en día santificándonos, cada día pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hermanos, en este estudio. Hemos visto hasta aquí ya 7 señales de parte de Jesucristo, todas las cuales apuntan a Él como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como Dios mismo. Él llegó a decir, yo soy la resurrección, yo soy la... Amén. 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 Pues no es la resurrección física, la resurrección más importante. Obviamente nosotros tendremos un cuerpo nuevo, pero nosotros tenemos un alma y esa alma es eterna. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar a Cristo, Señor, para que todas las promesas que aplican a aquellos quienes han creído en Él a través de la palabra apliquen a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. La semana que viene tendremos el 8º y último estudio en este tema. Todas las señales apuntan a Jesús. La semana que viene es el día de gran celebración. Amén. ¿Por qué? El Señor resucitó. Amén. Esa es nuestra celebración, la celebración más grande para el cristiano. Dice, todos los días son Navidad para el cristiano. Sí, pues todos los días Cristo Jesús nace. Y Él nació, lo sabemos. Pero si fuéramos a decir, si usted me preguntara, ¿cuál es el día más importante? ¿Y cuál fue la señal más importante? Pues el día que nuestro Señor Jesucristo tomó nuevamente su vida, mostrando su poder sobre la muerte. Amén. Y de esa manera, subrayando que las promesas que Él me hace a mí de que yo habré de vivir eternamente en su presencia, es cierto.
Pues el título de la señal de la semana que viene es que esta señal es definitiva. Vamos a estar considerando Juan 20, versículos 1 y 2, 11 al 18 como énfasis. Pero les recomiendo que estudien el contexto. Les invito a que tengan una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, más allá de recitarla, Padre Santo, a vivirla. Amén. Pon en nuestros labios tu palabra en todo momento para que podamos ser de bendición a otros, de la manera que tu palabra ha sido bendición para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a creer. Que podamos creer, Padre Santo, y si hubiese duda en nuestro corazón, si hubiese algo que no entendemos, Padre amado, como vemos a través de tu palabra en distintas personas, como Marta, que tú nos ayudes a creer. Ayúdanos, Señor, para poder lidiar con las distintas circunstancias, situaciones que se nos presentan de día en día. Nos ponemos en tus manos. Amén. Ahora te pedimos por aquellos, Padre Santo, quienes no pudieron estar con nosotros hoy, aquellos quienes están enfermos, de viaje, cualquier circunstancia que estén enfrentando, los que no están aquí, te pedimos que tú seas propicio a su necesidad en el día de hoy. Y por quienes estamos aquí, Padre Santo, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Porque tú nos permites el privilegio de poder acercarnos a ti mediante el estudio de tu palabra. Amén. Ahora te imploramos, Señor, que permanezcas con nosotros, que nos permitas estar alertas a tu voz mediante la voz de tu predicador. Bendícele a él, aclara su mente, dale ánimo, Padre Santo, y ayúdalo, mi Señor, en su andar siempre. Bendícele a él, su hogar y su familia, y que lo que vamos a escuchar en este momento, Padre Santo, sea de bendición a todos nosotros. Amén. Si hubiese algo que tuviéramos que aplicar a modo de corrección, ayúdanos a ser valientes también, a aceptar dónde es que necesitamos esa corrección. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.